Bueno, muy bien, iniciamos este encuentro en la madrugada de la ciudad de Mar del Plata. La temperatura es de 9 grados 8 décimos en este momento. El cielo está parcialmente cubierto y tuvimos garúas tenues hasta hace aproximadamente una hora más o menos, aproximadamente. Va a ir abriendo, hoy sí que va a ir abriendo en el día de hoy, dejará de estar gris. Esperemos que el fin de semana además acompañe climáticamente, todo indica que las temperaturas serán más amables, por lo menos las temperaturas máximas, que estarán en el orden de los 15, 17 grados para hoy, sábado y domingo. Bueno, estamos en un momento delicadísimo de la vida política argentina, con una institucionalidad siempre frágil, históricamente frágil, desde el retorno a la democracia en 1983. Una vez más se repiten determinados cuestionamientos, determinados diálogos, determinados condicionantes culturales alrededor de la cuestión política en la Argentina, que verdaderamente crean inconvenientes serios y ciertos a la hora de gobernar. No son pocos los que, habiendo votado a Javier Gerardo Milei en segunda vuelta para imponerse sobre Sergio Tomás Massa, sienten de manera cotidiana un gusto amargo, una sensación de algo que no me gusta, algo que no está bien, que tiene que ver básicamente con el ejercicio de las formas en el desarrollo de la actividad del gobierno. Una cosa es plantear y decir, bueno, el presidente es el presidente de todos, se debe a todos, independientemente de aquello que hayan votado. Eso es como una fórmula, yo diría, ideal, en el plano de lo ideal. Está muy bien, está muy bien. El tema es lo que ocurre en el mundo real. En estas jornadas, a propósito de la fecha del 9 de julio, se ha dado lugar aquí, bueno, conversamos con Ricardo de Tito, conversamos habitualmente de él, de temas históricos, un historiador prestigioso, un estudioso de la documentación histórica de las distintas épocas de la construcción, desde el virreinato hasta que llegamos en 1853 a la sanción de la Constitución y finalmente el inicio de la creación de la República Argentina. Distintos historiadores en distintos medios. Ahora en estos días, Milei, a quien no le falta ya con quién polemizar, polemizó con Camila Perochena, que es una historiadora, bueno, muy mediática, muy enfática en su forma, en sus posiciones, pero que siempre tiene, digamos, un sesgo de desarrollo y abordaje de la historia que es realmente interesante. Es alguien que vale la pena leer y escuchar. Pero Chena había tenido un intercambio bastante fuerte con el director de la Casa de Tucumán. Tema que, por ejemplo, a algunos como a Bernardo Ehrlich le molesta que se hable de la casita. En realidad es la Casa Histórica de Tucumán. ¿Y cuál fue la significación real de aquel 9 de julio de 1816 en un contexto en donde Argentina todavía no existía? Donde estábamos hablando de las Provincias Unidas del Río de la Plata, una realidad que los revolucionarios de la época, los alzados contra el Reino de España, habían comprendido al entender luego de la fallida expedición de Belgrano a Paraguay, que Paraguay no iba a integrar esa unión de provincias, y la situación de la Junta de Gobierno de Buenos Aires en su enfrentamiento con Artigas, que después llevó en definitiva, aunque existe documentación, pero también mucho de mito, a la intervención inglesa para crear con Uruguay un estado tapón entre Brasil, que era una monarquía en ese momento, allí estaba refugiada la monarquía lusa que había huido de la invasión napoleónica, y digamos la Junta de Buenos Aires. Ni que hablar de las situaciones interiores, porque Argentina en realidad vivía en una situación de tensión entre el puerto y el interior, que tiene reflejos hasta el día de hoy, sin ninguna duda. Ayer uno de los que más destacó en el Senado de la Nación Argentina fue el senador Mayans, que cometió una pequeña gaffe y se rectificó a sí mismo riéndose, bastante festejado por la bancada peronista o kirchnerista o unida patrióticamente o como cuernos se llamen, bajo cualquier cartabón que estén son lo que son.
reconociendo que él no había llegado al Senado en 2012, sino que había llegado al Senado en 2001. Tenemos a este parásito corresponsable de la dictadura antidemocrática de Formosa, sentado allí, hablando de los humildes, hablando de los pobres, hablando de los desposeídos, jugando un juego que repite el mismo esquema que en su momento llevó al derrocamiento de Fernando de la Rúa. Estamos hoy en otro contexto. No hay en ningún análisis serio la posibilidad de que se produzca la caída del gobierno de Milei, como ayer deseaban desaforadamente en la guerra del universo del 18% de la población que se despliega en Twitter con acciones cuasi bélicas de pico, por supuesto, de texto, ¿no? Que no es distinto de la locura desatada del núcleo de tuiteros que rodean al presidente, Fran Fijap, el Gordo Dan, creo que algún otro escasamente entendido en textos, pidiendo: Jabo, sacar los strikers ya, Jabo, mandar los tanques, Javito, que un F-16 vuele el Congreso, dinamitar el Congreso ya con todos adentro, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay dos extremos muy intensos en donde unos juntan caca para tirársela a otro y otros tuitean pidiendo la demolición de la casa de la democracia en la República Argentina. En definitiva, son exactamente lo mismo y además, si se rasca un poquito, muchos de ellos evidentemente han pasado por la tabula rasa antes de que la tabula rasa fuera enunciada y vienen y tienen una historia anterior, o en la cámpora, o en el kirchnerismo, etcétera, etcétera. Como Leila Yani, por ejemplo, que tenía tatuado el pingüino en un brazo y lo cambió por algún símbolo de la libertad avanza, no sé qué se tatuó encima, una cosa por ahí. Estamos hablando de gente que es marginal, muy marginal, marginal emotivamente, marginal intelectualmente, que llega en un determinado momento, por su intensidad, a ocupar un sesgo de muchísima expectación pública. Sin ninguna duda, ni la banda de tuiteros, ni el corifeo de menemistas travestidos de libertarios, como ocurre acá en Mar del Plata o en tantos lugares de la provincia, representa al argentino del promedio, y mucho menos representa al argentino que le dio los votos a Milei para ganar en segunda vuelta, muchísimo menos. Reitero que estamos en territorio desconocido al respecto de lo que puede ocurrir tanto en provincia de Buenos Aires como a nivel de la elección nacional en el mes de octubre. En tanto eso ocurre, se van armando movimientos, gestando movimientos, se dan acciones políticas entre aquellos que siguen queriendo tener un lugar al sol y suponen que construyen la vía del medio, esa vía del medio que insistía en construir, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta en su proceso de demolición interno del PRO, al que contribuyó con enorme, inmensa torpeza política Patricia Bullrich, claro está. Patricia Bullrich, que en el día de ayer, como si de un cruzado se tratara, salió a arremeter advirtiendo, sintió su olfato político, le dijo: es por acá, y se fue de boca y de texto contra la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel, quien le contestó en términos demoledores. Estamos hablando de una pelea de dos mujeres sumamente empoderadas, una por presencia y acción y la otra por conocimiento y apego a la historia, también enfrentadas en el mismo terreno que una vez más nos trae el pasado al presente con inusitada violencia verbal. Quizás de todo lo que ocurrió en el día de ayer, en estas horas, las diatribas, los militantes de las distintas emisiones televisivas desgañitándose al grito de se pierde el equilibrio fiscal, se pierde el equilibrio fiscal, el papelón de algunos queriendo apretar a los senadores que se unieron ayer de las distintas bancadas para votar este grueso de leyes,
Y al propio gobierno se le ha perdido un dato más que muy interesante que lo dio el ex senador Eduardo Menem, papá de Martín. Curioso porque a Martín Menem, por haber presidido la sesión en que se le dio media sanción a la ley que tiene que ver con el tema jubilatorio, no lo puteó nadie. A Villarroel ayer por poco la destazan. Una Villarroel que transita un momento sumamente incómodo, que no se siente ni alineada ni contenida, obviamente, se siente vituperada permanentemente y como ser humano que es, debe estar mascullando en soledad el momento de la venganza, que como todos saben, la venganza es un plato que se sirve frío. No será hoy, será en 2027, en algún momento va a ocurrir. En ese escenario, Eduardo Menem fue consultado desde La Nación, cada día menos, porque la verdad que esa es una cosa, no hay línea editorial, cada uno corre para el lado que va, están los que tienen acuerdos con el gobierno, los que intentan parecer distintos, es muy loco todo eso. Bueno, pero no es el tema. Lo cierto es que en un pase, creo que estaba Barsky, estaba Cristina Pérez, lo convocan a Eduardo Menem para que opine sobre la serie Menem. La indignación que tiene ese hombre, la calentura que tiene ese hombre con la serie, que según me dice Carmen acá, la está viendo y le parece que es muy mala y muy injusta con respecto del expresidente. Pero lo más importante de lo que dijo Eduardo Menem no es de su indignación, porque no he visto a alguien que por un biopic se sienta contento, ni expresado, ni contenido. En general un biopic se desapega fuertemente de la verdad y aún pretendiendo ser una reconstrucción de hechos, termina teniendo obviamente un sesgo de fantasía, un sesgo de creatividad artística, y depende también mucho del sesgo de los realizadores para dónde van, ¿no? Lo que dijo Eduardo Menem fue algo muy importante. Dijo que la sesión de ayer del Congreso es claramente inconstitucional, porque debía darse en un escenario en donde las dos cámaras estuvieran sesionando en simultáneo. No soy quien para meter más detalle en eso, pero quiero señalar que lo dijo. Y seguramente si no es hoy, lunes, martes, haremos consulta al respecto para hablar. Presidente, por su parte, bueno, en su clásico estilo de agitar aguas y parte aguas, ¿qué fue lo que dijo? Dijo, bueno, lo voy a vetar y si es necesario iremos a la justicia. Por ahí lo que necesitaría es una charla urgente con Eduardo Menem, que parecía tenerla absolutamente muy clara, y es un hombre que de técnica parlamentaria, rol en el Senado, etcétera, etcétera, evidentemente conoce. Supongo que en estas horas, después del momento y después del fárrago de cruces y de verbalizaciones y de tuits alocados pidiendo auténticos disparates, entre los que tiran caca en serio y los que tiran caca cuando escriben, generan tal ruido que dejan poco espacio para comunicar, para pensar y para expresar. En fin. En este momento es la hora 7:14 minutos, esta es la 99.9, nos podés seguir en streaming en fm99.info, estamos en ese streaming desde 2017, podés compartir con nosotros a través de Facebook Live en Noticias y Protagonistas Radio o en Twitter en @nip999, ya estamos.